Entró Memo Martínez al campo. El gigante de nuestra ofensiva buscaba el juego aéreo, pero no le pusieron ni una sola pelota a modo. Ninguna. Un cierre de pesadilla, sí, pero hasta el gol de Raúl Alonso Jiménez jugamos un partidazo. En términos generales, México superó a Inglaterra en toda la cancha. El gigante de la CONCACAF jugó mejor, excepto en el área, el lugar exacto donde se definen los partidos. Ahí dolió la contundencia rival. Ellos metieron las dos primeras que tuvieron, ayudados por las atajadas milagrosas de Pickford y ese terrible error de Rangel en el penal que terminó cometiendo. El partido se nos escapó en las áreas, justo cuando nuestra selección jugaba mejor fútbol, pero nos quedamos con esa maravillosa demostración de orgullo y carácter. Hay que aplaudir de pie a este equipo. Demostraron la grandeza de nuestro fútbol y lograron romper todos los pronósticos. Un trabajo gigante de una selección histórica. Nos quedamos con el 9º puesto del mundo. Nadie nos quitará ese lugar porque incluso si eliminan a Argentina. Los números de México en la primera fase son muy superiores a los de ellos. Somos un orgullo mundial. Francia ya avanzó a la siguiente ronda. España, aunque quedando fuera, tiene peores números que nosotros. Ser novenos en nuestro propio mundial es un gran papel. Algo que el mismísimo Javier Aguirre habría firmado con los ojos cerrados antes de empezar. Aguirre hasta mencionó un 10º puesto. El problema es que este equipo nos ilusionó a todos jugando un fútbol hermoso, espectacular. Aunque hoy nos hayamos quedado a las puertas de la gloria al final, esos pequeños pero cruciales detalles son los que marcan la diferencia entre los gigantes y el resto. Se nota el nivel en la cancha. Las dos salvadas de Pickford y ese disparo fallido de Raúl Jiménez en el peor momento, justo cuando México dominaba el balón con autoridad. Tuvimos posesión total en esa primera mitad y también un cabezazo de Edson Álvarez que pudo cambiar la historia. Durante el primer tiempo vimos a un México vibrante, sumamente dinámico y presionando arriba, aunque nos faltó más claridad al definir. Nos dolió ver las dos atajadas brutales de Pickford y otra llegada clara de Jiménez. Sabíamos que la transición inglesa nos enfriaría el juego, pero nuestro México demostró casta, empujando con todo para irse 2-1 al descanso. El 2-0 parecía un castigo excesivo, pero la gloria futbolística se distrae de las áreas. Ahí se distingue a los gigantes de los medianos. Teníamos el control total del juego, pero en un parpadeo de 3 o 4 minutos, Inglaterra nos clavó 2 puñaladas seguidas. Es ley del fútbol, el equipo que anota se crece mentalmente y va por más con un hambre feroz. El que lo recibe se descoloca y ahí cae el segundo gol inglés, pero reaccionamos rápido, metimos el descuento para meternos en la pelea antes del descanso y luego vino la expulsión. Jugando 11 contra 10, ese tercer gol de ellos simplemente no nos podía caer en contra. No podíamos recibir ese golpe teniendo una ventaja numérica tan importante sobre la cancha. Teníamos acorralado al rival, empujando con pura garra y buen fútbol, sabiendo que aún quedaba muchísimo tiempo por delante. Totalmente. Ese tercer gol nos liquidó por completo. El marcador final fue 3-2, pero fue esa anotación la que nos quitó el boleto. Ese error, al igual que la expulsión de César Montes contra Sudáfrica, jamás debió pasar. Esos fallos no se perdonan a este nivel. Para lograr una remontada heroica no puedes regalar nada. Un descuido mínimo, un rebote fortuito tras chocar el balón y todo se desmorona. Balón suelto y nadie siguió la marca de Anthony Gordon viniendo desde atrás. Gordon fue una pesadilla constante, ese gol fue un balde de agua fría, y la desesperación de meter 3 delanteros terminó amontonando la ofensiva en una sola jugada. Con 3 delanteros arriba perdimos toda la profundidad por las bandas. Ya no había espacio para que Jorge Sánchez desbordara con peligro y mandara esos centros venenosos desde la línea de fondo. Dejamos de mandar centros con idea para lanzar puros hoyazos desesperados. Así la defensa rival solo tuvo que esperar el pelotazo. Nadie rompió líneas ni buscó la profundidad que tanto brilló en la primera mitad. Mario Carrillo, ¿cómo estás? ¿Qué crees que le faltó a nuestra selección? Yo destaco que los primeros 15 minutos de México fueron espectaculares, de un nivel superlativo. La palomita de Raúl fue una obra de arte fantástica, pero la atajada de Pickford fue superior. Pero de ahí en fuera ocurrió lo que advertimos con Ricardo Peláez en el pizarrón.
El único truco de Jude Bellingham es aparecer por sorpresa desde atrás. El volante de contención, en este caso Eric Lira, tenía una sola tarea clara: morder y tapar la llegada de Bellingham. Él se mete libre como segundo delantero. En las dos jugadas entró caminando al área para liquidarnos, una pesadilla que ya veíamos venir. Ayer advertí el enorme peligro de Bellingham, y sé que me van a reclamar porque exigimos con fuerza la titularidad de Edson Álvarez. ¿Por qué? Porque Edson tiene esa presencia física para cortar balones en zona defensiva, rompiendo el juego del rival con pura garra azteca. Solo señalo lo que falló. Esos 2 goles dolió recibirlos, pero lo peor fue ver a nuestra selección buscando el empate a puros pelotazos sin idea. Atacamos sin orden. Con 3 delanteros arriba, nadie tocaba la pelota y los centros eran puros balones descompuestos. No ganábamos la línea de fondo. ¿Cuándo habíamos visto a Javier Aguirre improvisar jugando con 2 o hasta 3 delanteros en punta? Sabíamos que la falta de ensayo pasaría factura. Caímos ante un rival de jerarquía por errores propios, pero jugándoles al tú por tú. Tuvimos momentos de magia pura al inicio del encuentro, pero luego nos superó una de las mejores selecciones del planeta. José Ramón, hay que aplaudir con orgullo el esfuerzo de ambas selecciones. Brindaron un espectáculo colosal en la cancha, un partido digno de una Copa del Mundo. Ambos combinados mostraron un fútbol brillante. Y la única diferencia real estuvo en la calidad individual de ciertas estrellas. Jude Bellingham brilló como un auténtico diamante sobre el terreno de juego. Gordon fue clave, metió 2 goles. Peleó a muerte y nos sacó ese penal con pura velocidad por la banda. Un extremo rapidísimo que complicó a nuestra defensa en un partidazo que al final cerró 3-2 para ellos. Pero ojo, México se plantó como el gigante que es. Caímos con la frente en alto ante una potencia llena de estrellas mundiales. Hay que hablar de la enorme calidad mexicana. Es que Raúl Jiménez metió 2 remates brutales de esos que solo hacen los grandes. El arquero de ellos estuvo inmenso. Ese primer remate de Raúl iba directo al ángulo justo donde más duele y el tipo la sacó de milagro con una atajada espectacular. Y el segundo intento fue de locos, voló casi sin ángulo. Un esfuerzo realmente tremendo. Ahí es donde se nota la jerarquía mundial. No hay que reprocharles nada, jugamos un partidazo de tú a tú, aunque esos pequeños despistes llegaron justo en nuestro mejor momento. Aunque sí dolió ver que, en el segundo gol, Gallardo quedó descolocado mucho más arriba que Quiñones. Eso desajustó el esquema táctico por completo, algo que no nos suele pasar, pero al final la calidad individual pesa mucho. Lo de Bellingham es de otro planeta, todos sabemos el monstruo que es. Sabes perfectamente cómo juega y aún así te clava 2 goles letales. Y encima después viene ese maldito tercer gol de ellos. Ese último gol no nos lo pueden meter así, el central tiene que ir de frente con todo, mientras que el rival está de espaldas o dudando a media área. No te pueden ganar un rebote tan fácil para que Gordon provoque el penalti tras una salida desesperada y algo tardía de Rangel en el arco. Da un coraje tremendo porque son puros detalles. Sabemos que en talento puro algunos rivales nos superan por milímetros, pero hay cosas que se defienden con el alma. Hablo del aspecto físico, de la lectura táctica, de la mentalidad de hierro. En todo eso, México ha demostrado en este Mundial 2026 que es un competidor feroz. Y por encima de todo eso está la verdadera jerarquía en la cancha. Esa jerarquía sirve para enfriar los partidos, incluso cuando Inglaterra terminó defendiéndose con el agua al cuello. No sabían ni cómo pararnos, pero en el cierre se encerraron tan bien que nos obligaron a mandar puros centros desesperados al área chica. Una lástima. Con Fidalgo adentro, faltó intentar más tiros lejanos, salvo ese cañonazo desviado de Gallardo. Los ingleses, aun jugando con 10 hombres, supieron replegarse muy ordenados atrás. Es una selección que no se desespera y maneja los tiempos de forma impecable. A nosotros nos ganó la ansiedad por querer empatar rápido, quisimos dar el segundo paso antes de asegurar el primero. Hay que ir paso a paso. Ese tercer gol de ellos llegó justo por no saber acomodarnos bajo presión y te voy a explicar exactamente por qué. En los últimos 2 minutos ellos mantuvieron su línea de 5 impecable, no se amontonaron todos en el área como locos a defender el resultado. Mantuvieron el orden con su línea de 4 bien firme frente a su portería, nada de pánico táctico.
Nosotros en cambio caímos en el desorden mandando pelotazos al área con 3 delanteros arriba. Como delantero siempre aprendí que hay que repartirse los espacios. Si viene un centro, uno busca el primer poste, otro va al segundo y el tercero espera el rebote. Pero fuimos todos por el mismo balón. Ellos se defendieron con 10 y nosotros con 11 en la cancha, solo tiramos pelotazos sin idea clara. Nos volvimos predecibles. El Piojo Alvarado era el único que intentaba algo distinto, pero los ingleses lo escalonaban de forma brillante. Alvarado superaba al primer defensa, pero de inmediato le salía otro relevo a cerrarle el paso por completo. Aún así Alvarado ha firmado un mundial espectacular en nuestra propia tierra. Con esto confirma que fue nuestro mejor hombre junto a un Julián Quiñones letal que clavó 4 goles maravillosos. Raúl Jiménez aportó 3 golazos, pero lo del Piojo Alvarado en este torneo fue sencillamente consagratorio. Los ingleses se replegaron con oficio, beneficiándose de nuestra falta de ideas y de esa creatividad que nos faltó en el cierre. Increíblemente, jugamos peor cuando nos quedamos con superioridad numérica en la cancha, y eso que antes de la expulsión éramos muy superiores futbolísticamente. 11 contra 10 tras una roja indiscutible y nos clavan ese gol tan absurdo por alto debido a una mala salida de Rangel. Logramos reaccionar con el 3-1 gracias al penal impecablemente cobrado por el lobo mexicano Raúl Jiménez. Pero después de eso nos nublamos por completo, fallando pases clave y tomando malas decisiones en la jugada final en zona de ataque. Los dos Jiménez buscaron remates de fantasía, incluyendo ese intento de chilena espectacular, pero la suerte no estuvo de nuestro lado esta noche. Luego Gallardo intentó meter un derechazo lejano que apenas desvió la defensa. Nos faltó esa frialdad fina con el balón que tanto nos caracteriza. Ante Ecuador fuimos letales, cada jugador tomó la decisión perfecta con el balón. Hoy faltó ese mismo criterio. Es cuestión de templanza bajo máxima presión, esa jerarquía que te hace mantener el orden táctico ante el acoso del rival en las grandes citas. Inglaterra aguantó firme el vendaval mexicano al inicio del encuentro porque nuestra selección de verdad los asfixió con un fútbol dinámico y arrollador. En el cierre todos sintieron la altura de la Ciudad de México menos Gordon, que corrió como si nada. Parecía un mexicano más de Azcapotzalco, metiendo sprints brutales por la banda de principio a fin sin dar un balón por perdido. Mientras nuestros guerreros ya estaban exhaustos, él seguía fresco. Parecía nacido en el mismísimo Ajusco. Pero bueno, ese empuje físico en el cierre es el sello clásico del fútbol inglés. Es propio de ellos quedarse con 10 hombres, ordenarse atrás y aún así tener piernas para armar contragolpes peligrosos. Pero volviendo a Gordon, ¿quién era el encargado de frenarlo? ¿Quién carajos tenía la marca fija sobre el extremo inglés? Era obligatorio hacerle la cobertura. Con semejante velocidad y esa resistencia física tremenda, era imposible alcanzarlo en un mano a mano directo. Necesitaba ayuda urgente. Xhaka encaró a Gallardo, logró desbordar y Bellingham definió otra vez para marcar el gol. Fallamos en coberturas básicas ante un rival de altísima jerarquía mundial. El talento de Gordon y Xhaka generó los desbordes mortales, dejando a un Bellingham letal que definió completamente solo. Hay que aplaudir el partidazo de Alvarado y los soberbios remates de un guerrero como Raúl Jiménez frente a Harry Kane. Definitivamente Harry Kane fue el más desaparecido. La defensa mexicana lo obligó a retroceder y casi ni tocó el balón. Estaba anulado por completo, totalmente asfixiado por el poderío de la escuadra mexicana. Pero seamos honestos, al vernos abajo en el marcador, nos faltaron variantes ofensivas. Meter 3 delanteros al mismo sector restó claridad. Faltó que uno pivoteara y los otros buscaran el espacio, en lugar de amontonarse en el área rival. Esto es lo que le exigimos al cuerpo técnico. Así como aplaudimos sus triunfos, debemos trabajar estos detalles tácticos. Jugar con un hombre de más desde el minuto 54 exige saber someter al rival con inteligencia. Tras la enorme victoria contra Ecuador que ilusionó a todo el país, esta vez nos costó proponer. Inglaterra demostró ser un gigante durísimo de superar. Hablemos de los centros al área. Fue un auténtico milagro que nuestros 3 delanteros no chocaran entre sí. Todos buscaban el mismo remate con una fuerza descomunal. Para colmo, el gran Santiago terminó lastimado. Santiago sufrió un golpe solo, mientras los 3 atacantes seguían encima luchando con garra por el mismo balón.
Sucedió exactamente lo que advertimos sobre el peligro de perder balones frente a Inglaterra. Ellos no perdonan como lo hizo Ecuador en su momento. México propuso con valentía como ante Ecuador, pero las transiciones inglesas nos castigaron. Así cayeron los goles, culminando con el tercero tras agarrar a nuestra defensa descolocada. Es decir, Inglaterra planteó un juego inteligente sin desgastarse por toda la cancha, pero con una contundencia brutal cada vez que pisaba nuestra área. Esa es la diferencia de la élite mundial, efectividad pura. Cuando perdimos la posesión, nos costó replegarnos rápido y reagrupar nuestras líneas de combate. Faltó compactarse para generar superioridad. Como bien señala Mario, primero desbordó Xhaka y luego apareció Bellingham. Pero también acechaba Harry Kane arrastrando marcas al primer poste para que definiera Bellingham, curiosamente. Inglaterra usó ese orden táctico impecable que México mostró en sus 4 duelos anteriores. Cuando el orden colectivo se empata, la jerarquía individual define el rumbo y ahí apareció Bellingham. Esa es la cruda realidad. Mientras Harry Kane fijaba a nuestros 2 defensores centrales, la llegada desde atrás de Bellingham debía ser contenida por mediocampistas como Lira o Romo, no por la línea de laterales. ¿Realmente consideran que la selección mexicana mostró su mejor versión contra Ecuador o contra Inglaterra? Una pregunta difícil. Por la pasión transmitida, me quedo con los primeros minutos ante Inglaterra, aunque en regularidad defensiva ganaría Ecuador. Yo vi una gran mejoría nacional, pero tras meter 3 atacantes, difiero de Roberto. Estuvimos perfectos hasta el minuto 32. Coincido plenamente, hasta el minuto 32 México le jugó de tú a tú al rival. En ese lapso presenciamos el fútbol más brillante de nuestra selección en toda la Copa del Mundo. Superar un 0-2 adverso en 2 minutos requiere de un orgullo y una garra gigantesca. México dominaba con autoridad absoluta hasta que cayó el golpe inglés y encajar 2 goles seguidos exige una capacidad de reacción heroica.